Amén. Vamos a compartir Hechos. Estamos estudiando este libro. Hechos capítulo 2. Versículos 22 al 36. Amén. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A principios del siglo XVIII, las colonias británicas en América, ¿sí? Inglaterra envió, ¿no? Los puritanos salieron de Inglaterra, llegaron a América, a lo que hoy es Estados Unidos, en el siglo XVII, XVI. Y ya para el siglo XVIII, esas colonias británicas estaban atravesando una profunda frialdad espiritual. Los puritanos, el puritanismo que le había dado forma y había sentado las bases de la sociedad norteamericana, se había apagado. Ese fervor que caracterizó a los puritanos ya se había apagado. Había una nación que fundar cuando llegaron los puritanos, dependían por completo de Dios y quisieron que el evangelio atravesara cada aspecto de sus vidas. Y así sentaron las bases de una nación tan grande como es Estados Unidos. Pero luego de un siglo, la sociedad en general ya estaba experimentando un mejor pasar económico. Las personas ya no se sentían tan dependientes de Dios. Las membresías de las iglesias disminuían cada año drásticamente y en los cultos ya casi no había ninguna señal de reverencia, de solemnidad. El poderoso evangelio del siglo pasado
de los puritanos, que los puritanos quisieron plasmar en cada aspecto de sus vidas cotidianas, ahora había sobrevivido únicamente como un conjunto de dogmas rígidos y una religiosidad vacía y fría que solamente se vivía de las puertas de las iglesias para adentro. Ya no atravesaba la vida cotidiana de nadie para el siglo XVIII. Pero un 8 de julio de 1741, en una iglesia que todos la conocían por lo fría que era y por lo apática que era, una iglesia en Enfield, Connecticut, un hombre, un predicador llamado Jonathan Edwards, predicó un sermón. Un sermón que encendería el fuego del avivamiento más grande de la historia del cristianismo moderno. Un avivamiento que va a pasar a los libros de historia como el gran despertar. ¿Saben cómo fue el título de este sermón? Es impactante el título, ¿no? A veces nos quejamos de la dureza de ciertos predicadores. El título de este sermón era Pecadores en manos de un Dios airado. Luego de leer Deuteronomios 32-35, Jonathan Edwards comenzó a estudiarlo hasta llegar a la verdad central de ese pasaje, la cual es, según Edwards, que no hay otra cosa que mantenga a los hombres impíos fuera del infierno en todo momento que la buena voluntad de Dios. La única razón por la que no estamos en el infierno ahora mismo, hermanos, es porque Dios no quiere. Es lo único que nos separa del infierno. Y así, Edwards fue acumulando progresivamente a lo largo de su sermón ilustraciones acerca de los horrores del infierno y la implacable justicia de Dios. Jonathan Edwards estaba muy preocupado por mostrarle a su audiencia el peligro que significa morir sin Jesucristo y sin la justicia que recibimos de Él a través de la fe. Y yo le quiero leer un breve extracto de este sermón, chiquito. Después, compárennos con Jonathan Edwards, a ver a quién prefieren, hermanos. Miren lo que Jonathan Edwards escribió esa tarde de julio. Toda tu justicia y rectitud no tiene ninguna influencia para sostenerte e impedir que caigas al infierno. Tal como una tela de araña no puede detener una roca al caer. Dios te mantiene sobre el abismo del infierno, muy parecido a como uno sujeta a un insecto repugnante sobre el fuego. Es solo por eso y ninguna otra cosa que no te fuiste al infierno anoche, que pudiste despertar una vez más en este mundo después de haber cerrado tus ojos para dormir. Y no hay ninguna otra razón sino la mano de Dios por la cual no has caído en el infierno desde que te levantaste esta mañana. Es un pedacito del sermón. Edwards planeaba finalizar su sermón mostrando la gracia de Dios que se nos ofrece en el Evangelio a través de Jesucristo, pero nunca pudo llegar al final de su sermón. Las personas literalmente gritaban de terror y se aferraban a sus bancos porque sentían que la tierra se abriría y los tragaría vivos. Y se acercaban a Edwards en el medio del sermón y le gritaban, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué provocó este cambio? ¿Qué provocó este cambio tan drástico? ¿Qué fue lo que hizo que el hielo que cubría los corazones de esta congregación quede completamente derretido y los corazones de estos hermanos queden totalmente dispuestos a rendirse al Señor Jesucristo? ¿Qué fue? ¿Fue el carisma del predicador?
Una de las cosas por las que Jonathan Edwards era conocido era porque tenía una voz débil y no hacía gestos y solo se limitaba a leer el manuscrito. ¿Fue el método de su predicación lo que la hizo efectiva? Hacía décadas que se predicaba de la misma manera que Edwards. El sermón de Edwards es uno de los tantos de aquella época. No, hermanos, fue el Espíritu Santo. Fue que el Espíritu Santo obró poderosamente a través de la predicación fiel y sincera de este débil hombre. Porque es lo que el Espíritu Santo siempre hace. Y hoy vamos a estudiar otro sermón. Otro sermón que va a provocar exactamente el mismo efecto que causó el de Edwards. Y por la misma razón. Hermanos, podemos ser elocuentes, podemos ser teológicamente impecables, podemos tener todo el carisma, pero sin el poder del Espíritu Santo, obrando a través de su palabra, no habrá ningún avivamiento, ni en nuestras vidas, ni en nuestra iglesia, ni en la sociedad en la que vivimos. Y yo quisiera tomar como bosquejo, para analizar este sermón, las palabras de Jesús. En el Evangelio de Juan que estudiamos hace poco. En el capítulo 16, versículo 5, Jesús le habla a sus discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo. Y Él les dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Antes de su crucifixión, Jesús consuela a sus discípulos con la promesa de que luego de su partida otro consolador iba a venir, otro de la misma calidad que Él iba a venir, no solamente a estar con ellos, a estar en ellos. Y el Señor les dijo que cuando aquel consolador venga, es decir, cuando el Espíritu Santo venga a la tierra, el mundo sería convencido por Él. Convencido de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por no creer en Jesús y rechazarle. De justicia por cuanto el Padre iba a declarar a Jesús como el único digno, el único Salvador, el único verdaderamente justo, la única justicia verdaderamente útil. Y los iba a convencer de juicio, del juicio que vendrá sobre todos los impíos, empezando sobre el príncipe de este mundo, que es Satanás. Así que esta es la misión que el Espíritu Santo ejecutaría al venir, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, muy bien, hermanos, empezamos el capítulo 2 de Hechos con la venida del Espíritu Santo. Empieza el capítulo 2 diciendo que estaban todos unánimes juntos. Como en el Salmo 133, ¿se acuerda? Cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Allá qué pasa? ¿Qué pasa en ese contexto? Allí Dios derrama bendición y vida eterna. Eso es exactamente lo que pasó en Hechos. El Señor derramó bendición y vida eterna. Él derramó su Espíritu. Y vimos el estruendo que provocó la venida del Espíritu Santo. Estruendo que Dios utilizó para atraer a todos los que estaban en la zona. Judíos de todas las naciones bajo el cielo, dice Hechos 2. Así que ya tenemos al Espíritu Santo que viene a convencer al mundo. Ya tenemos al mundo congregado esperando ser convencido.
Ahora quisiera ver con ustedes el sermón de Pedro y quisiera ver si efectivamente Pedro les habla de estos elementos: pecado, justicia y juicio. Y hermanos, no vamos a hacer un estudio palabra por palabra. Vamos a tratar de mirar el bosque completo, ¿no? ¿Vieron ese refrán que dice que nos perdemos el bosque por mirar un árbol? Está bueno mirar los árboles, pero hoy quisiera que podamos contemplar todo el sermón de Pedro. El Espíritu Santo vendría a convencer al mundo de pecado. Pedro les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Oíd estas palabras, dice Pedro. Y yo dije que no íbamos a analizar palabra por palabra, pero hermanos, esto es crucial. Pedro dice: oíd estas palabras, porque lo que el Espíritu Santo va a utilizar para convencer al mundo a rendirse a los pies de Cristo es un mensaje. Un mensaje que debe ser predicado y debe ser oído. Ese es el medio que Dios escogió para atraer a aquellos que serán salvos: la predicación. Primera de Corintios 10:21, Pablo nos dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y hermanos, digo esto porque en los últimos años, lo digo con sinceridad, me he cansado de escuchar a cristianos que se celebran a sí mismos diciendo: yo no le hablo a nadie, yo prefiero predicar con mi ejemplo. Y puede sonar muy bien, puede sonar muy espiritual y muy canchero, pero eso es faltar a la obediencia a Cristo, porque Él nos dijo: id y predicad el Evangelio. Jesús no nos dijo: vayan por todo el mundo y muéstrenle a las personas cómo viven hasta que se den cuenta que son cristianos. No, la orden fue: id y predicad. Por supuesto que debemos vivir el Evangelio. Por supuesto que debemos dar ejemplo con nuestras vidas del Evangelio que creemos, pero el objetivo de eso es hacer más creíble el mensaje. Nuestro ejemplo no invalida el mensaje, nuestro ejemplo no nos exime de predicar el Evangelio. No podemos decir que estamos cumpliendo la comisión o que estamos extendiendo el mensaje del Evangelio si no proclamamos el Evangelio. Hay cristianos esperando que las personas deduzcan que son cristianos porque les dan el asiento a las embarazadas en el colectivo. O porque ayudan a un abuelito a cruzar la calle. O porque respetan la fila del banco. Ya eso es predicar el Evangelio. No, todo eso hay que hacerlo, hermanos, pero eso no es predicar el Evangelio. Pedro dijo: oíd estas palabras. No dijo: observen nuestras conductas. Y vuelvo a repetir esto, porque a veces quedan las cosas medio dadas vueltas a veces. No, Esteban dijo que no es necesario vivir el Evangelio. Es necesario vivir el Evangelio. Porque cuando vivimos lo que deberíamos estar predicando, hacemos realmente creíble nuestro mensaje, hermanos. Pero hermanos, no crean que Dios necesita nuestro ejemplo para hacer creíble su Evangelio.
Él puede predicar su evangelio por los burros, por las rocas. Él puede predicar su evangelio usando gente que predica por envidia y por contienda, dice Filipenses 1. Él no necesita nuestro ejemplo para hacer creíble su mensaje. Nosotros necesitamos el ejemplo para hacer creíble lo que decimos. ¿Hay un evangelio que obedecer, hermanos? Sí. ¿Hay un evangelio que obedecer? Sí. Pero también hay un evangelio que predicar con palabras. Oíd estas palabras. Así comienza el mensaje. Y el primer elemento de este sermón es Cristo crucificado, nuestro pecado. Es notable que la primera palabra del Evangelio para Pedro sea Jesús, ¿no? Jesús Nazareno. Él es el Evangelio. De Él se trata todo esto. No de vos, no de mí, de Él. De lo que Él hizo. De lo que Él es. Pedro les recuerda a Jesús Nazareno, a ese hombre ordinario de Nazaret, que hizo cosas extraordinarias frente a sus ojos, que fue acreditado por Dios como el Mesías, por medio de señales, prodigios y milagros. ¿Qué es una señal? Ustedes van por la calle y ven una señal, ¿no? La señal apunta a algo que viene para adelante. Eso es lo que los milagros de Jesús hacían, apuntaban hacia Él como el Mesías. Como vosotros mismos sabéis, les dice Pedro. Ustedes lo vieron, ustedes estuvieron en su ministerio. Ustedes recibieron los beneficios de sus milagros. ¿Se imagina que quizá entre ellos podrían estar los 9 leprosos que nunca volvieron? ¿O los gadarenos que le pidieron que se fuera de sus contornos? Quizá entre ellos estaba alguno que comió los panes y los peces que fueron multiplicados. Quizá entre ellos había algún fariseo que escuchó la voz del cielo decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesús se bautizó, no tenían excusas. No había dudas de que Dios acreditó a Jesús como el Mesías prometido. Pedro les está diciendo: ustedes son los responsables de su muerte. Ustedes son los culpables de su asesinato. Fíjense cómo Pedro combina en un breve pensamiento la soberanía de Dios al mismo tiempo que la responsabilidad del hombre. Dice el versículo que estamos estudiando: a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis crucificándole. Sí, Dios lo determinó, Dios lo diseñó, Dios lo profetizó, ya estaba todo anunciado, ya estaba todo decretado por Dios, pero ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, ustedes lo prendieron, ustedes son culpables. Pedro le imputa a ellos, judíos de todas las naciones bajo el cielo, quizá ni siquiera estuvieron el día que mataron a Jesús. Pero Pedro les imputa a ellos el pecado. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Ni siquiera fueron ustedes, fueron los romanos, pero ustedes son culpables. No interesa si el pecado lo ejecutaron ustedes mismos o si otros lo hicieron por ustedes, son culpables de asesinar al autor de la vida. No importa si era lo que estaba determinado, no importa si era lo que se profetizó, la humanidad carga sobre sí el pecado de haber matado injustamente al inocente Hijo de Dios.
¿Se acuerdan lo que gritaban los judíos antes de crucificar a Jesús, antes de pedir su sangre? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, toda persona que rechaza al Hijo es un asesino del Hijo. Toda persona que rechaza a Cristo es igualmente culpable de su asesinato. Es igualmente culpable de ese gigantesco pecado. De hecho, es el único pecado que no va a ser perdonado: la incredulidad. Estas personas estaban siendo convencidas de pecado. Ustedes lo mataron. Ustedes lo prendieron. Eran responsables del pecado, de haber rechazado y asesinado al que Dios envió para salvarlos. A pesar de todas las evidencias que habían recibido, lo rechazaron porque lo aborrecían. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Serán convencidos de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado imperdonable. La única diferencia que hay entre los que van a estar en el cielo y los que van a estar en el infierno es que los del cielo creyeron en Jesucristo. Va a haber pecadores de todo tipo redimidos por gracia en el cielo. Y en el infierno hay pecadores de todo tipo, pero que jamás recibieron a Jesucristo. Jamás lo aceptaron, siempre lo aborrecieron. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ustedes mataron al Hijo de Dios porque no creen en Él. Son culpables. Pecado. De justicia, dijo Jesús. El Espíritu Santo vendría a convencer al mundo de justicia. Y eso es lo que Pedro va a mostrarle ahora. Ya les mostró al Cristo crucificado, ahora les mostrará al Cristo resucitado. Él dice en el versículo 33, en el versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y en el versículo 32, Pedro les dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En otras palabras, hermanos, Pedro les está diciendo: a este Jesús que ustedes mataron injustamente, siendo inocente, en un juicio arreglado y bochornoso, siendo este Jesús el Hijo de Dios, este Jesús que tuvo que padecer tal injusticia por culpa de ustedes, Dios le hizo justicia. Dios lo levantó de los muertos, porque era inocente, porque era perfectamente santo y porque Él es el Mesías que estaba profetizado. Ustedes lo trataron injustamente, pero Dios lo resucitó. Dios hizo justicia a su amado, a su santo. Dios hizo lo que ustedes jamás hicieron con Él. Él lo vindicó. Pedro analiza los salmos de David, Salmos 16, 89 y 132, en donde David le dice al Señor: veía al Señor siempre delante de mí. No dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De quién está hablando David? ¿De él? Tenemos su tumba acá, tenemos sus huesos entre nosotros. Por supuesto que vio corrupción. No puede ser David el que está hablando en este salmo. Este es el Mesías, les dice Pedro.
Y esto es exactamente lo que pasó con Jesucristo. Dios lo resucitó. Él no permitió que su alma sea puesta en el infierno. Él no permitió que su santo vea corrupción. Así que si hay alguien en el que se cumple este salmo, es en el Señor Jesucristo. Pedro les dice, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. Ustedes se creían más justos que Él, pero Dios Dios lo resucitó a Él y no los resucitó a ustedes. Muéranse alguno de ustedes, a ver si Dios lo resucita. Pero Dios lo declaró el justo, resucitándolo. Y no solamente lo resucitó, lo exaltó y le entregó todas las bendiciones. Le entregó todas las promesas. En su resurrección, Dios está diciendo de Jesús, Él es el justo. Él es la justicia encarnada. Ellos quisieron deshacerse de Jesús, pero Dios le hizo justicia y lo resucitó. Ahora estas personas estaban siendo convencidas de que no tenían en sí mismos ninguna justicia y que en cambio aquel al que había asesinado tenía toda la justicia que existe. David no resucitó, pero Jesucristo sí. Dios lo resucitó. Estaban siendo convencidos de que no tenían ninguna obra que presentarle a Dios, de que toda la justicia que necesitaban estaba en Jesucristo solamente. Aquel al que habían asesinado, Dios lo resucitó y exaltó, porque es el único perfectamente justo que existe. Jesús, ¿qué dijo? Que el Espíritu Santo vendría a convencer de justicia, ¿por cuanto qué? Por cuanto voy al Padre. Yo me voy a sentar al lado de mi Padre. Serán convencidos de justicia cuando yo sea resucitado y exaltado. Se van a dar cuenta de que no hay justicia aparte de mí. Y no me veréis más. Y en último lugar, de juicio. Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría a convencer al mundo de juicio. Pedro les presentó al Cristo crucificado por causa de nuestro pecado, al Cristo resucitado por causa de la justicia de Dios, y ahora les va a presentar a Cristo el Señor. Como decía Gaby hoy, cuando abrió. Versículos 35, 34 al 36. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Miren cómo introduce Pedro esta parte de su sermón. Pedro se introduce a dejar ahora a toda su audiencia bajo el juicio de Dios. Primero citó a David otra vez. Citó otro salmo, Salmo 110. Ya acababa de mostrar que David escribió esos salmos de manera profética, hablando del Mesías o haciéndose pasar él como si fuera el Mesías. Y en el Salmo 110 había otra profecía del Mesías, el Mesías exaltado. Dijo el Señor a mi Señor. O sea, David está diciendo en este salmo, hay una conversación entre Dios y el Mesías. Le dijo el Señor al Mesías, que también lo llama mi Señor, David. ¿Qué le dice Dios al Mesías? ¿Cuál fue la conversación? Dios le dice, siéntate a mi diestra.
Eso es exaltación. Eso es resurrección. Eso es vení, tomá posesión del trono, siéntate a mi diestra. Esa era una parte de la profecía. ¿Pero qué sigue? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y cómo los trató Pedro hasta ahora? ¿Qué les dijo Pedro hasta ahora a su audiencia? Ustedes lo rechazaron, ustedes lo crucificaron. Dios tuvo que hacer justicia porque ustedes lo asesinaron, lo prendieron, lo entregaron. Ahora está sentado a la diestra. Ahora se cumplió esa parte de la profecía, queda la otra. Ahora todos sus enemigos serán estrado de sus pies. Eso es lo que entró en la mente de los judíos ahora. Ahora se viene nuestra condenación. Nosotros somos sus enemigos. Nosotros somos los enemigos que Él va a poner por estrado de sus pies. Eso es lo que inmediatamente flechó la mente de su audiencia. Los oyentes de este sermón de Pedro ya debían estar como los oyentes de Jonathan Edwards, ¿no? Entonces Pedro lanza el veredicto final. Fíjense que hasta ahora Pedro no ofreció ninguna salvación. Él está describiendo la condición de ellos. Pedro lanza el veredicto final. Este texto es para leerlo 50 millones de veces. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, y fíjense lo que dice, a quien vosotros crucificaste, como si no les quedó claro, ¿no? No se olviden, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fin del sermón. Hermanos, ¿qué sentirían ustedes si un día van camino al banco, les salió la oportunidad de su vida? La oportunidad de comprar la mansión, de esas que hace Raúl allá en los barrios cerrados, la más grande de todas. Barata, re barata, pero no llega. Usted le va a pedir al banco el préstamo de sus vidas. Pero en el camino chocan con un hombre, ¿no? Van en el auto, chocan con un hombre y ustedes se bajan alterados y sin más lo insultan, le pegan, lo embarran, lo empujan, lo tiran al piso, le pegan patadas en las costillas y así, casi muerto, lo abandonan y se van al banco. Y cuando llegan al banco, les dice, espere que el gerente lo va a atender en un momentito. Y 5 minutos después entra el mismo hombre, acomodándose la ropa, sacándose un poco la sangre de la cara, y usted le va a pedir el préstamo de su vida. La persona que ustedes acaban de arruinar hace un momento, ahora es el gerente del banco. Eso es lo que Pedro les está diciendo. Ustedes arruinaron al único que les podría dar la vida eterna. Ustedes lo menospreciaron, lo desecharon. Ahora Él es el Señor de todo. Creyeron que lo mataban y se deshacían de Él, pero resucitó y está sentado en el trono y los va a juzgar a todos. Duro, Pedro, ¿no? Esto estaba determinado por Dios. Ellos no lo pensaban así, pero Dios lo había predestinado. Y de sus corazones salió todo el odio y el aborrecimiento que crucificó y mató al santo y al justo.
Y ahora aquel Jesús que fue crucificado, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A Él le vamos a ir a pedir la vida eterna, al que matamos. ¿Se dan cuenta que esto es por gracia solamente, no? Pedro dejó a todo el auditorio bajo el juicio del Señor. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es para gritar, hermanos, es para gritar. Es para agarrarnos del asiento y gritar. El sermón de Jonathan Edwards se parece mucho al de Pedro. Y tanto el uno como el otro producieron los mismos efectos. Las personas venían a Edwards gritando desesperadamente, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y las personas también vinieron a Pedro. Dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y hasta acá llega mi texto. Hermanos, no hay esperanza. Si algo no sigue en este sermón, no hay ninguna esperanza para nosotros. Gracias a Dios este sermón continuó. No me toca a mí. Pero hermanos, ¿qué dijo Jesús sobre la misión del Espíritu Santo? ¿Cómo empezó este sermón que acabamos de escuchar? Que el Espíritu Santo vendría a convencer al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué se trató el primer sermón de la iglesia? De pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué se trató el sermón que encendió el avivamiento más grande de los últimos 300 años? De pecado, de justicia y de juicio. Yo les voy a mandar el sermón esta noche al WhatsApp. Pero los cristianos de este tiempo se la pasan inventando métodos de evangelismo que nada tienen que ver con exponer el pecado, con hablar de la justicia y del juicio de Dios. Su método es no proclamar ningún mensaje y dar ejemplos de moral. Su método es decirle a todos, Dios te ama, Jesús te ama. ¿Lo ven a Pedro diciendo algo como esto? Probá con Jesús, probá con Jesús, como si Jesús fuera un gusto de helado. No tenés que cambiar nada, Dios te acepta como sos, no cambies. Su método no expone el pecado, al contrario, lo sepultan bajo un montón de promesas falsas de prosperidad, salud, bienestar, como decía Gaby hoy. El método de los cristianos modernos no busca conversión, busca ocupación. A ellos no les importa si están convertidos o no, si cambian sus conductas o no. Mientras la iglesia esté llena, mientras ocupen lugares, su método no quiere incomodar a nadie. Quieren que todos estén cómodos y entretenidos. Pero hermanos, si el Espíritu Santo fue enviado a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿por qué nosotros hablamos de salud, dinero y amor? ¿De qué va a convencer al mundo el Espíritu Santo con ese mensaje? Si no vino a eso. No vino a decirnos que necesitamos más dinero, o un milagro, o mejor salud. Vino a decirnos que estamos perdidos y que necesitamos un Salvador.
La iglesia pretende un avivamiento sin valerse del mismo mensaje que produjo todos los avivamientos de la historia. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué la iglesia obra de esta manera? Por un lado, porque la iglesia perdió el mensaje. No encuentra el mensaje. Perdieron el evangelio. Y en segundo lugar, porque seguimos creyendo que depende de nuestro carisma, de nuestra elocuencia, de nuestra apariencia, de nuestra capacidad de persuasión, de nuestras luces, de nuestra música, de nuestro profesionalismo, de nuestras habilidades comerciales, de marketing. Y como nos creemos tan capaces de convertir a las personas, prescindimos de la oración, prescindimos de la comunión, prescindimos del estudio de las Escrituras, prescindimos de la verdadera adoración congregacional. Repetimos pavadas. En vez de cantar la palabra, en vez de orar la palabra, en vez de estudiar la palabra, la iglesia inventa métodos. Ha desechado todos los medios por los cuales el Espíritu Santo produce genuinamente corazones transformados. Hermanos, si eso no es apagar el Espíritu, ¿qué es apagar el Espíritu? ¿Qué porque no te dejan hablar en lenguas? ¿Eso es apagar el Espíritu? No, hermanos, es esto. Es desproveer al Espíritu del mensaje que el Espíritu inspiró. Es darle a la iglesia otro mensaje en el que el Espíritu Santo no está interesado en obrar. Los cristianos modernos están tan preocupados por los sentimientos de los incrédulos, de que no se ofendan los incrédulos, que no se dan cuenta lo ofendido que está Dios, de que rebajemos su gloria, de que distorsionemos su evangelio, de que prometamos mentiras en su nombre, de que manchemos su iglesia y después nos preguntamos por qué el COVID y por qué esto y por qué lo otro, como si la iglesia no tuviera nada que ver en los juicios de Dios, como si Dios no disciplinara a su iglesia, como si no fuéramos responsables de lo que está pasando. Preferimos crucificar al Hijo de vuelta para que el pecador no se ofenda. Prometemos cosas que Dios no prometió en su nombre. Vení que Dios te va a dar esto. Él jamás dijo eso. Si hay alguien escuchando esta noche este mensaje, si hay alguien acá al que le dijeron, vení que Dios te va a bendecir, vení que Dios te quiere sanar, vení que Dios te quiere prosperar. No, déjame decirte la verdad, Dios te quiere perdonar. Eso es lo que Dios quiere. Dios te quiere perdonar porque le fallaste, lo ofendiste, has vivido en contra de su voluntad, has pervertido tu vida. Y el Señor dijo que el precio de eso es la muerte. Pero como te ama, como te tiene misericordia, como te quiere perdonar, envió a su Hijo a pagar ese precio. Por eso terminó en una cruz, colgado, desangrándose, para que vos no tengas que morir en ese lugar. Porque eso es lo que de verdad mereces. No mereces salud, no mereces prosperidad, no mereces milagros, no mereces nada más que el infierno. Lo único que mereces es el castigo de Dios. Pero ese castigo Dios se lo hizo a su Hijo para que no te lo tenga que hacer a vos. Trató a su Hijo como tendría que tratarte a vos. Para tratarte a vos como Él quiere tratar a su Hijo. Pero hay una buena noticia. Si te arrepentís de tus pecados, arrepentite. Y entregale tu vida a Cristo.
y rendile tu vida a aquel que Dios envió para tu salvación. Y Él te va a perdonar. Ese es el Evangelio. Aunque te mueras de hambre, aunque lo único que tengas sea una enfermedad de por vida, Él te prometió perdonar todos tus pecados y, al igual que su Hijo, no dejar tu alma en el infierno. Hermanos, ¿queremos ver un avivamiento en nuestro tiempo? Vuelvo a preguntar, hermanos, ¿queremos ver un avivamiento en nuestro tiempo? Entonces prediquemos aquello que el Espíritu Santo aprueba. Y eso es únicamente la palabra que Él mismo inspiró, sin distorsiones. Y oremos. Porque no estaban jugando al rugby cuando vino el Espíritu Santo. Estaban unánimes, juntos, perseverando. Ese es el amor verdadero, el que dice la verdad, no el que pretende conquistar a través de la mentira. Y muchas veces hacemos eso. Pretendemos conquistar el corazón de las personas, prometiendo cosas que no se prometen en el Evangelio. Y cuando las personas se encuentran con la realidad del Evangelio, persecución, aborrecimiento, hambres, muertos a filo de espada, aserrados, huyen, porque vinieron y les prometieron un paraíso, aquí y ahora en la tierra. Y lo que Él ofrece aquí y ahora es perdón de pecados y vida eterna. Dios te bendiga.